¿Qué tal, amigos? Les saludo en el amor del Señor. La verdad es que el tiempo decía para hoy 29 grados soleado y ni siquiera son 29 grados y tampoco está soleado, hace bastante frío, está bastante fresco, pero corresponde a lo que es el periodo de otoño en nuestro hemisferio. Así que bienvenido frío, esperamos lluvias. Quiero darles las disculpas por no haber subido el mensaje anoche domingo, pero se me hizo muy tarde como para grabar la predicación al aire libre, y la luz que tengo en el interior no es suficiente y no es adecuada. Así que vayan las disculpas, pero el mensaje va igual. Así que aquí estamos para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy es el rey montado en un asno. El texto está en Zacarías 9:9. El rey montado en un asno, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es cortito, es un versículo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Cuando leemos Zacarías 9 nos da la impresión que los versículos 9 y 10 vienen a ser un paréntesis entre las profecías declaradas antes y después. Recordemos de que Zacarías junto con Malaquías vienen a ser los profetas post-exílicos, son los que de alguna manera están tratando de levantar a través de sus profecías al pueblo de Israel que está en Babilonia. Han sido ya llevados al exilio babilónico, y son estos mensajeros, estos profetas a través de los cuales Dios le habla al pueblo, les habla acerca de su retorno y lo que significa volver a la tierra. Hace unos mensajes atrás yo decía de cómo podemos afirmar la existencia de Dios, y uno de ellos es la nación de Israel, que a pesar de haber sido llevada al exilio, como muchas otras naciones fueron llevadas al exilio y desaparecieron, pero el pueblo de Israel no desapareció. 2 veces han sido sacados de su tierra. Primero aquí en el pasaje que leemos, llevados a Babilonia, en el exilio babilónico. Y el segundo fue la diáspora en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, y donde destruyeron el templo, la ciudad, todo, y arrasaron con todo lo que era ciudad. Y sin embargo, ellos vuelven a su tierra posteriormente, en el año 1947, me parece, si no me equivoco. Vuelven a su tierra y vuelven a reconstruir su nación y vuelven a instalar, ¿cierto?, su fe. Y la instalan, ¿cierto?, dando continuidad a lo que ellos han tenido desde que Dios les entregó esa tierra a través de Josué. Así que es tremendo lo que estamos leyendo. Al profeta nos habla, ¿cierto?, de lo que Dios hará con las naciones vecinas a su pueblo, quienes han buscado destruir todo rastro de Israel después que ha sido llevada al exilio en Babilonia. Las naciones de alrededor, los vecinos de Israel, lo único que querían era, ¿cierto?, destruir esta nación, como muchas veces se ha intentado. Pero sorprendentemente, en medio de toda esta represalia, de toda esta situación, ¿cierto?, en que Dios está hablando a las naciones vecinas, está profetizando a las naciones vecinas, aparece la figura del rey, la cual se destaca
no como un guerrero consumador de la justicia de Dios a través de las armas, sino como un rey de paz, justo, humilde, quien impondrá la paz a través de sus palabras. Se trata evidentemente de un rey, pero de un rey mucho más espiritual que político. Aunque gran parte de la profecía se cumplió con la invasión griega de Alejandro Magno, el versículo 9 apunta a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que va a ocurrir muchos años después. Y el versículo 10 a la consumación de esta paz después de que la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20 sea terminada. Vale decir, estos dos versículos en Zacarías va a venir, ¿cierto?, a hablar de dos periodos de tiempo. Uno de ellos, ¿cierto?, es la destrucción de los enemigos de Israel por medio de los griegos, con Alejandro Magno. Incluso hay una descripción en los primeros versículos sobre Tiro, la ciudad de Tiro, que iban a ser arrasados y arrojados al mar. Cuando llegó la invasión de Alejandro Magno, que fue alrededor de 200 años después de la profecía de Zacarías aproximadamente, los habitantes de Tiro se fueron hacia una isla, y en ese lugar se sentían seguros de que los griegos no iban a llegar. Sin embargo, los griegos construyeron un terraplén de tierra hasta la isla y posteriormente destruyeron a los habitantes de Tiro y los arrojaron al mar, tal como la profecía de Zacarías lo menciona. Pero el versículo 9 en específico de este pasaje, ¿cierto?, del capítulo 9, apunta a la entrada de Jesús, ¿cierto?, a Jerusalén. Ya estamos hablando de aproximadamente 400 años después. Y el versículo 10 está hablando más allá aún en el tiempo, porque la consumación de Mateo 28, 19, la gran comisión, tiene que ser terminada. Los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recogen el pasaje cuando Jesús entra a Jerusalén una semana antes de la Pascua. Recordemos que Jesús fue asesinado durante la Pascua. Y ellos lo describen porque lo ven en este hecho, en este acto, el cumplimiento de la profecía de Zacarías, tal como Zacarías lo describió. La gente lo aplaudía y celebraba, mientras los sacerdotes miraban molestos y por lo que podía significar en la esfera política y religiosa las palabras de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, habían escuchado de él y algunos habían escuchado a Jesús también. Entonces el hecho de lo que estaba ocurriendo en ese instante, cuando Jesús entra a la ciudad y toda la gente comienza como un alboroto, una algarabía en ese instante, los sacerdotes se molestan. Se molestan porque ven en esto un peligro para ellos en la parte política y en la parte religiosa. Porque el mensaje de Jesús era un mensaje diferente, no diferente en sí, en el fondo, sino en la forma que ellos estaban ejerciendo en esos momentos. Porque Jesús apuntaba no al cumplimiento preciso de la ley, sino que Jesús apuntaba a vivir la ley, ¿cierto?, desde el corazón, vivir la ley para que así al manifestarla se iba a cumplir cabalmente. Porque los fariseos, los sacerdotes, hablaban de la ley, pero de un cumplimiento legal, no de un cumplimiento espiritual. Y ese era el tema, porque podía ejecutarse la ley, pero sin sentir lo que significaba esa ley. Y sin embargo Jesús apunta al corazón de la persona con la vivencia de la ley. Cuando el corazón está sano, la ley se va a poder llevar a cabo de forma sana también. También lo miraban los soldados romanos, preparados ante una eventual revuelta, aunque la situación tenía más aspecto de fiesta y celebración.
pero los romanos estaban atentos a lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que también tiene que haber sido sorprendente para ellos ver a este jinete montado en un burro, mientras la gente llevaba palmas y sus mantas delante de él, aclamando: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Ha llegado el Salvador! Entonces ellos se tienen que haber estado inquietos mirando, pero no había una revuelta, no había una revolución, no había una protesta, como diríamos en nuestro contexto, sino por el contrario, era una celebración, era una fiesta, era una algarabía, era un momento alegre, era un momento de gozo. La entrada de Jesús fue por la puerta que da hacia el oriente, montado sobre un burrito. Y destaco esto porque la puerta de oriente posteriormente fue cerrada. Y la próxima vez que se abra la puerta de oriente es cuando Jesús vuelva. Fue la única vez que permitió Jesús también ser reverenciado. En ninguna parte de la vida de Jesús vemos de que Él haya permitido ser reverenciado. Sin embargo, en esta ocasión, Él lo permite. Y indicando de esta manera que Él era el rey. El rey es prometido y profetizado en Zacarías. Él estaba demostrando que Él era el rey. Por eso cuando Pilatos le pregunta si acaso Él era el rey, le dice: tú lo has dicho, tú lo dices. Y los discípulos se sintieron llenos de alegría al ver a Jesús. Se quitaron sus mantos multicolores y lo prepararon para el desfile. Otros tendían sus mantos sobre el camino para que pasara sobre ellos. La mayoría cortaban ramas de olivo o de palmera y las agitaban a su paso, o las echaban también a los pies del pollino. Quizás se trataba de unos centenares de entusiastas que gritaban alrededor de Jesús, viendo en él a la vez a un líder político y religioso. Pero no por eso podemos decir que fueran revolucionarios, ni guerrilleros, sino gentes llenas de esperanza, que no sabían con mucha claridad qué era lo que esperaban. El pasaje dice: he aquí, tu rey viene a ti manso. Jesús es el rey manso, el rey que trajo la paz hace más de 2000 años, con su entrada triunfal en Jerusalén. Sin embargo, paradójicamente, el mundo no ha conseguido saborear todavía aquella paz. Hoy, después del fin del comunismo del este europeo, después de la desintegración de la antaño todopoderosa Unión Soviética, después del fin de la Guerra Fría y la bipolaridad, ha surgido un mundo multipolar, en el que cada día se demuestra que el anhelado fin de la Guerra Fría no ha traído un clima de paz, sino que se ha generado una nueva, peligrosa y creciente conflictividad con el terrorismo internacional. Aparte de eso, los imperialismos que todavía persisten, la mentalidad imperialista de algunas naciones que pretenden gobernar de manera económica las naciones, sigue causando estragos y sigue causando dificultades. La teoría del realismo que impera en la actualidad se sustenta en dos principios que permiten la violencia como elemento regulador de las relaciones internacionales. Primero, se sigue considerando la guerra como opción para resolución de los conflictos entre los estados, y la victoria en la guerra como el principal argumento que legitima una política. Se continúa confiando en el equilibrio militar para mantener la paz, una contradicción, igual que hace 4000 años. Segundo, la economía y la fuerza militar se emplean todavía como los mejores cauces para conducir la política de los grandes estados del mundo, renunciando incluso a las creencias, los valores y las ideologías. Estos embargos económicos que hace, por ejemplo, Estados Unidos a las naciones, porque no le gusta su modelo político o porque no le permite entrar en mayor forma hacia esas naciones, o de forma más abierta a esas naciones,
ha generado conflicto en estas naciones también. Es un embargo político, un embargo económico, que ha significado también que las naciones que están sujetas a estos embargos se vean oprimidas. Y sin embargo ha sido como un método, ¿cierto?, para conducir la política de esos países. Aún, como dije hace un momento atrás, renunciando a las creencias, a los valores y las ideologías. La paz de aquel rey de paz no ha conseguido arraigar aún en la sociedad humana, porque es una paz interna, personal, individual e íntima. La paz de Jesús, como el pan, se gana cada día con el sudor de la frente. Es una paz que hay que construir mediante la bondad y la mansedumbre, rompiendo con ternura la costra endurecida de los egoísmos, vengándose de las ofensas con el perdón, orando por los enemigos, haciendo obras de reconciliación, reconstruyendo la unidad rota, sonriendo a quien pone una cara feroz u hostil, amando a quienes no se lo merecen, saludando espontáneamente a los que manifiestan indiferencia, intentando comprender a la persona que no desea comprender y respetando al que no piensa como nosotros. Pablo dice en Colosenses 1, 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El ser humano no puede fomentar la paz si no está en paz consigo mismo y con Dios. Y solo se puede tener paz en la vida dejándose redimir por la sangre gloriosa de Cristo. Él venció en la cruz el poder del mal, la violencia y la enemistad que promueve el enemigo entre los seres humanos. Pero para entrar en esa dimensión victoriosa de la auténtica paz, hay que permitir la entrada triunfal de Jesús en nuestra vida y nacer de nuevo. Solo así se puede tener verdadera paz. La propuesta moral de la paz que trae Jesús no comparte la antigua moral judía que le pedía a Dios el exterminio de los enemigos, o la moral griega violenta y belicista, o la moral imperialista de la Pax Romana, o la moral de la Edad Media de las guerras santas y justas, o la ética ilustrada y burguesa que considera la paz y la guerra como necesarias para el progreso civilizador. En nuestro mundo se habla de paz, y se habla mucho de paz, pero como decía el profeta Jeremías en 8:11, refiriéndose a los falsos profetas, dicen paz, paz, y no hay paz. El hombre solo puede trabajar de verdad por la paz cuando él mismo se abra de par en par a la paz de Dios. Jesús entró en la historia humana y salió también de ella, pero su despedida no fue definitiva. Él dijo en Juan 14, 27, 28, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído lo que yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. La frase la paz os dejo significa paz es mi despedida, o queden en paz, que era shalom, el saludo convencional hebreo. Jesús se despidió deseándoles paz mediante el saludo típico. Sin embargo, al decir yo no la doy como el mundo la da, quiso aclarar, yo no me despido como todo el mundo se despide, porque yo no voy a estar ausente. Yo me marcho para volver. Por eso dijo, voy y vengo a vosotros. Que la paz del Señor Jesucristo, nos siga bendiciendo y podamos cada día aprender más de su palabra.